Cordial saludo. Hoy hablaremos de América en el sistema internacional. Recuerda que somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Hoy hablaremos del tema que compete en la materia de Política Latinoamericana Comparada a cargo del ilustre docente John Harold Rosso. Nuestros integrantes son Julián Espitia, Karen Martínez y quien les habla, Alejandro Moreno Ruiz. América en el sistema internacional. ¿Qué pasó con América en el sistema internacional? Bueno, pues la independencia política de las colonias europeas de América y la liberación de los pueblos conllevó cambios en cuanto al sistema internacional. Entre esas, la ampliación y la aplicación de conceptos como el de Estado-Nación. También se fortaleció el principio de la autodeterminación de los pueblos, surgió consigo una hegemonía estadounidense y a su vez surgió como una inspiración de una nueva república democrática. También se amplió el concepto del hemisferio occidental y el fomento del capitalismo. También tenemos el surgimiento desde allí a un Estados Unidos de América como una gran potencia. Vamos con la primera parte, la República Americana, la consolidación de Estados Unidos, 1783 y 1800. Aquí la política exterior que desarrolló en Estados Unidos fue mantenerse al margen de los conflictos con Europa. Estados Unidos adoptó políticas de neutralidad que le permitieron beneficiarse positivamente de las rivalidades que existían en Europa en cuanto a política exterior. Sus disputas más notorias fueron con Gran Bretaña, debido a que éste tenía gran parte del mar. En 1794 y 1795 se firman tratados internacionales que se consideran como logros diplomáticos, pero las tribus indígenas siguen siendo víctimas que pretendían conseguir la protección española para la defensa de sus tierras. En segundo lugar, junto con una naciente y fuerte política exterior de Estados Unidos, al interno también surgió un deseo de acabar con la esclavitud. Pero esto no fue un proceso muy rápido, por el contrario, fue lento y paulatino. La declaración más propia por parte de Estados Unidos la realizó en 1776 cuando proclamó los derechos naturales del hombre, y en los estados se impulsaron cláusulas antiesclavistas. Ley de 1787 prohibió la esclavitud del oeste de los Apalaches. La Constitución de 1787 puso fin a la importación de esclavos negros. Es así como Estados Unidos se convierte en un importante escenario a la larga lucha internacional por la abolición de la esclavitud. Se convierte en una lucha por la libertad individual, la emancipación política de hispanoamericana puso a fin a las imposiciones legislativas por parte de España. Primer intento de expansionismo de Estados Unidos. La adquisición de Luisiana fue fruto de las aspiraciones europeas. Napoleón pretendía devolver Luisiana a España, pero nunca pudo. Por ende tuvo que venderla a Estados Unidos por $15 millones. La expansión territorial estadounidense en 1803 destaca la actitud del gobierno de no permitir que Luisiana pasara a una potencia europea. El carácter de compra, de negociación y el surgimiento de una nueva visión continental. Así Estados Unidos quiso seguir con su expansión, un poco más hacia el norte, intentando tomar Canadá, para lo cual fracasó en 1812, pero esto tuvo algo positivo: impulsó el nacionalismo para los canadienses. Entre el periodo de 1789 a 1815, permitió que el derecho internacional ganara terreno en cuanto a la libertad de comercio, de navegación, los derechos neutrales en tiempo de guerra, los bloqueos marítimos, junto al derecho a emigrar. Si hablamos del separatismo iberoamericano, pues este se inspiró en las revoluciones estadounidenses, francesa y haitiana.
La invasión napoleónica genera una distracción y dejan descuidadas a las colonias en América, lo que genera un planteamiento de revoluciones, pero pues estos procesos de separatistas de América dependían siempre de la vida política y diplomacia de Europa. La guerra de independencia de Estados Unidos se había vuelto de carácter internacional, mientras que los iberoamericanos buscaron en Estados Unidos y Europa apoyo y ayuda práctica. Lo que pretendía la política estadounidense era apoyar incondicionalmente a las nuevas repúblicas para erradicar el colonialismo en América. Dos visiones de América. Por un lado tenemos la doctrina Monroe, la cual no estaría dispuesta a permitir nuevas colonizaciones en esta región. También decidió no intervenir en los asuntos propios de Europa porque se consideraba cualquier intervención extranjera una amenaza hacia el hemisferio occidental y también para su propio país. Esta doctrina representa los intereses de Estados Unidos y por otro lado Simón Bolívar, que pretendió crear una Liga de las Naciones en 1822 que estaba conformada por Colombia, Perú y Centroamérica. Se pretendía establecer los objetivos panamericanos, los cuales fueron: primero, crear una confederación hispano-iberoamericana; segundo, arbitraje en los asuntos internacionales; tercero, crear una especie de asamblea legislativa que rigiera los poderes en la política exterior; y por último, crear un ejército común. Destino manifiesto de Estados Unidos. Estos se centraron en unas bases económicas en la posesión de tierra. Para la década de 1840 se sustentaba la convicción colectiva de tener un destino manifiesto en el que se mezclaban razonamientos económicos, políticos, culturales, estratégicos, religiosos, y esto todo para el servicio expansionista. La anexión de Texas también fue importante en 1845 y la actitud agresiva de Estados Unidos precipitaron una guerra. Hasta que por fin se independiza Iberoamérica. Pareciera que fuera el fin de una guerra, pero es el comienzo de otra. En los nacientes estados surgieron varias problemáticas, a excepción de Brasil, cuyas relaciones siempre fueron muy diplomáticas. En cambio, el problema entre los límites territoriales implicaba luchas por el dominio de las tierras, recursos naturales, vías fluviales, acceso al mar, y esto pues amargaba y perturbaba las relaciones con sus vecinos. Eso también fue que en el derecho internacional se vio más que necesario, puesto que los estados consideran urgentemente potenciar el alcance de este, reflejando nuevas visiones en donde las relaciones entre los estados se regieran por normas establecidas en tratados y acuerdos internacionales. Busca de la hegemonía regional. El fin de la esclavitud en Estados Unidos marcó la culminación de la unión nacional en este país. Hubo un auge de nacionalismo en Estados Unidos que se volvió factor común en la mayoría de Occidente. La llegada de 15 millones de migrantes generó un crecimiento en el país, lo que generó una expansión económica. Estados Unidos cumplió su promesa de mantenerse al margen de lo que sucedía en Europa hasta lo que fue la Primera Guerra Mundial, y también Estados Unidos tenía centrados sus intereses en Iberoamérica, que ya lo veían como una potencia regional. ¿Qué onda con los mexicanos, güey? Bueno, pues México pasó una crisis en 1867, ya que sufrió una intervención por parte de Gran Bretaña, España y Francia. Y esto porque debía 78 millones de dólares en total a todos los países. Lo que fue Francia con Napoleón pues pretendió ayudar a los conservadores a derrocar el gobierno liberal de Benito Juárez en una guerra de sucesión. Luego, con Porfirio Díaz, México pudo resolver sus disputas a través de una negociación, por ejemplo, la Comisión de Límites en 1884. Santo Domingo siempre fue foco de amenazas por parte de Europa. Como si fuera poco, sufría internamente, por lo que buscó una protección y reintegración a España, lo que consiguió, pero los grupos de presión internos lo obligaron a abandonar en 1865. Las amenazas europeas provenían de Francia, España, Alemania, Gran Bretaña y Rusia. De nuevo esta gente, sí. Centroamérica y la comunicación interoceánica. Los intereses de Estados Unidos en Centroamérica se intensificaron, puesto que representaba un canal de comunicación clave en la región. Bueno, Johnson pretendió anexar a Centroamérica a Estados Unidos, procedió por Grant, quien dejó más que claro que el canal Centroamérica
era vital para las comunicaciones y la seguridad estadounidense, quien no permitiría participación extranjera en el canal, pero ya sabemos que esto fracasó. Sudamérica, nueva frontera colonial, 1860-1895. Para los 60 los países sudamericanos tenían un endeudamiento exterior y dependencia económica. Esto era las exportaciones de alimentos y materias primas a Europa, por lo que llegaron inversiones extranjeras. Pero a su vez hubo dos guerras interamericanas. La primera de ellas fue la de la Triple Alianza contra Paraguay por los derechos de navegación, y la otra fue una entre Gran Bretaña y Venezuela por el límite en la Guyana. Estados Unidos tuvo una actuación notoria en cuanto a la reinterpretación de la doctrina Monroe.